Es un placer poder saludarlos a la distancia. Mi nombre es Felipe Sila, soy farmacéutico con labores clínicas del Hospital Barros Luco en el servicio de medicina. La clase de hoy cuenta o trata acerca de uso de medicamentos en pacientes con lesión renal aguda y crónica. En primer lugar, hablando de los tópicos sobre lesión renal aguda, estos son los distintos puntos que me gustaría tocar hoy día para que vayamos tratando. En primer lugar, como manera de introducción, vamos a hablar de que el riñón, en su unidad funcional, que es la nefrona, está compuesto por la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola aferente, y dentro del glomérulo van las fases de filtrado por los distintos túbulos hasta el túbulo colector, donde va la formación de la orina. Este órgano tiene la capacidad de ser sustentable y soportar los daños que van ocurriendo en el tiempo. Sin embargo, esto pasa a ser asintomático hasta que ya está avanzada la enfermedad, como podemos ver en los cambios histológicos, donde aumenta la fibrosis y el daño en los túbulos por parte de algún tipo de injuria. En la definición, el AKI, que es la lesión renal aguda, es un incremento mayor a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, o también es un aumento del 50% de la crea basal. Y eso también es súper importante destacarlo, debido a que hay pacientes que pueden tener una crea basal inicial de 0,3, pero que puede aumentar no solamente a 0,6 para ser catalogado como un AKI, sino que también un 50% de su basal. Eso quiere decir que ya aumentando a 0,45 ya podríamos estar hablando de este tipo de injuria. También lo podemos ver como una disminución del débito urinario a menos de 0,5 ml por kilo hora por 6 horas. Hay que tener también claro una definición de los distintos componentes desde el punto de vista de la orina en su cantidad. Cuando hablamos de anuria, son pacientes que pueden estar sin formación de orina o hasta 200 ml al día. Cuando hablamos de oligoanuria va de 200 a 400 ml al día. Y por último, un tipo de AKI, que es en la fase poliúrica, es donde se generan más de 3 litros de orina al día en condiciones anormales. Existen distintas formas de catalogar o definir un tipo de lesión renal aguda. Aquí la podemos ver tanto por la cantidad de diuresis y por distintos tipos de definiciones, como la que propone la guía Cadigo, Akin o Rifle. Estas dos últimas eran las que comúnmente se utilizaban ampliamente a nivel mundial para poder definir, pero al no haber un consenso o ser dificultoso su relación entre una y la otra, se termina utilizando la CADIGO, que es desde la misma guía CADIGO, que es nuestro gold estándar para poder definir una lesión renal aguda. Tenemos que tener claro que un AKI es un componente que puede estar hasta por 3 meses. Luego de 3 meses ya hablamos de una enfermedad renal crónica, pero también puede haber un componente de una enfermedad renal que no tengamos una gran claridad, y por ende es súper necesario ir determinando cuál de las circunstancias está presentando un paciente. Desde el punto de vista de la lesión renal aguda, esta se puede recuperar en la gran mayoría de los casos y volver a la normalidad y no tener ninguna afectación en el paciente. Sin embargo, puede pasar a tener un daño crónico que va a generar una lesión renal crónica, y esta puede llevar con sus complicaciones a la muerte, o directamente una lesión renal aguda puede llevar a la muerte. Podemos ver de que esto puede ser en días o hasta años. Por lo tanto, es súper importante poder prevenir y evaluar constantemente a los pacientes que van presentando una alteración renal.
Esto desde el punto de vista de la epidemiología podemos ver que todo paciente que presente un AQI aumenta los costos intrahospitalarios, aumentan los días hospitalarios, aumentan las readmisiones hospitalarias, por lo tanto son complicaciones bastante importantes que hay que llevar. En este estudio visto en Inglaterra podemos ver los cambios que van a haber desde el punto de vista de pacientes que no tienen un AQI moderado o un AQI severo, cuáles son desde el punto de vista de los días hospitalarios, que si podemos ver en un paciente que tenga que tener una alta hospitalaria a los 5 días, si tienen un AQI moderado, esto se puede elevar a 11 o 16 días. Los costos se van incrementando de 2 a 3 veces. Las readmisiones pueden aumentar hasta un 30% y la mortalidad intrahospitalaria puede llegar hasta un 26%, si no más, dependiendo del cuadro clínico que vaya presentando el paciente. Y la mortalidad, obviamente, que se incrementa si es que este tipo de daño renal es aún más complejo en cada uno de los pacientes. Desde 0,6% en pacientes que no tengan una lesión renal aguda, a que si la presentan puede llegar hasta un 26%. Y la mortalidad a 90 días, como día de corte, puede pasar de un 3 en pacientes sin una lesión renal aguda hasta un 29%. Por lo tanto, el 30% siempre estamos hablando como una cifra aproximada que puede llegar hasta la mortalidad si es que no se manejan o no se identifica previamente al paciente que tenga esta complicación. Desde el punto de vista de la lesión renal aguda y el incremento en la mortalidad también y vista por cada una de sus etapas, podemos ver que en pacientes que tengan un AQI 1 puede llegar hasta el 15%, 28%, 47% o hasta el 50%. Y esto se va incrementando a lo largo en que vamos llegando a la diálisis. Factores de riesgo que van a llevar a una lesión renal aguda, aparte de las clínicas, que pueden ser, por ejemplo, un paciente crítico, un paciente que esté con algún cuadro séptico por una enfermedad infecciosa, un shock circulatorio donde haya perdido altos líquidos, pacientes gran quemados que también están perdiendo líquido a nivel de la sudoración, pacientes que tengan una cirugía cardíaca que lleve altas pérdidas de líquido, o el uso de nefrotóxicos, como también medios de contraste yodados o el consumo de plantas o animales que puedan aumentar la exposición. En esta curva podemos ver de pacientes que se correlaciona la función renal con la creatinina del paciente. En una primera instancia, la función renal, como podemos ver acá, está normal y luego decae y luego vuelve a mejorar, y esto es inversamente proporcional a la creatinina, que en un inicio está baja, pero posteriormente empieza a aumentar progresivamente hasta llegar a un pic y luego disminuye, y ahí es donde se ve el aumento de la función renal. Recordemos que nuestra forma de poder determinar de que un paciente tenga una buena o mala función renal se debe a que podemos determinar la creatinina como biomarcador biológico que nos predice cómo está funcionando este riñón. Pero la creatinina es un desecho metabólico del músculo, de la mioglobina, por ende los músculos pueden estar falseados dependiendo de la condición basal de un paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan una sarcopenia u obesidad van a tener alteración a nivel de la musculatura. Pacientes que estén recibiendo fármacos, pacientes que estén con algún caso de rhabdomiólisis por rotura muscular, también van a tener una sobreestimación de la creatinina, y eso es súper importante de que cuando nosotros queramos determinar la función renal podamos siempre saber en qué contexto estamos hablando de si el paciente está realmente con una sarcopenia, una obesidad o algún otro componente exógeno que nos esté alterando la creatinina que estamos midiendo.
Entonces, para poder diagnosticar un paciente con UNACI, tenemos que en primera instancia medir la creatinina plasmática del paciente, medir el nitrógeno ureico, que es uno de los desechos metabólicos que se eliminan por la orina, calcular la tasa de filtración del paciente y hacer un cálculo de una relación Bunn-Crea. Asimismo, ver el sedimento urinario con la orina completa para ver la fracción excretada de sodio, de nitrógeno ureico y la creatinina urinaria. En primera instancia, para calcular la tasa de filtración vamos a ocupar la creatinina. En este caso tenemos distintas fórmulas como Crocov-Gould, MDRD de 6 variables, CK-de-EPI y Schwartz. En el caso de Crocov-Gould, y cada una de sus fórmulas que se les menciona aquí están validadas dependiendo de la población y el contexto clínico que tenga un paciente. Crocov-Gould es la de elección por lo general en pacientes normales que no tengan ninguna afectación y adultos mayores. En pacientes que ya se encuentran con una enfermedad renal crónica de base, vamos a utilizar de preferencia MDRD de 6 variables. Cuando el paciente esté en una unidad crítica, CK de EPI es la que se aproxima mayor a la función renal y Schwartz va a ser de preferencia en pacientes pediátricos. Sin embargo, existe otra entidad que es la recolección de orina de 24 horas, donde uno le pide al paciente que recolecte toda su orina por todo este tiempo y con eso uno puede conocer la real eliminación de creatinina. Y de esta forma, en pacientes que tienen pesos extremos o están presentando algún shock o alteración en los volúmenes por edemas o aparición de terceros espacios que no teníamos cuantificado, nos va a permitir conocer cómo es realmente la función de ese riñón. Todas las fórmulas son aproximaciones y por ende son buenos mecanismos para tener una idea, pero la recolección de orina pasa a ser lo más preciso porque lo podemos cuantificar. Acá tenemos las distintas fórmulas que ustedes van a tener por lo general y es de suma importancia que la de Crocov-Gould la manejen bastante bien porque es algo que van a necesitar calcular a lo largo de su vida profesional. ¿Existen diferencias entre Crocov-Gould y MDRD? Sí, hay que tener claro de que MDRD está ajustada para pacientes que tengan 70 kilos y 1,73 m de altura, mientras que Crocov-Gould ahí puede tener alguna variación, pero volvemos a la misma. Cada uno de los contextos clínicos del paciente va a ser la que me permita a mí determinar qué fórmula voy a utilizar. Tenemos distintos tipos de lesiones a nivel renal que podrían ser prerrenales, intrarrenales o postrenales. Cuando hablamos de prerrenal es previo al riñón, obviamente, por una pérdida o una baja afluencia de flujo sanguíneo hacia el riñón. Otra que podría ser intrarrenal, que es daño directamente sobre el parénquima renal en alguna de sus subsecciones. Y por último, en la formación de la orina y su excreción. Y aquí mismo van a haber distintos fármacos que van a ir alterando cada uno de esos lugares. Para poder determinar qué tipo de lesión renal aguda tiene el paciente, uno debería calcular la relación Bunn-Crea. Muchas veces estas son orientaciones, no son métodos de confirmación puros, pero uno puede hablar de que un Bunn-Crea mayor a 20 estamos presentes a una lesión prerrenal. Cuando es entre 10 y 20 la relación, que solamente dividir estos dos valores, es intrarrenal. Y si es menor a 10, estamos hablando de una lesión postrenal. Otra forma que teníamos para determinar el tipo de lesión renal aguda que tenga el paciente, ya dijimos que podría ser la relación Bunn-Crea. Otra que está ampliamente respaldada en la bibliografía y está validada como examen es la fracción excretada de sodio, donde el FENA, que es su abreviatura, es la relación que va a haber entre el sodio urinario por la crea plasmática dividido por el sodio plasmático dividido por la crea urinaria. Esta relación me va a dar un valor en porcentaje. Cuando el valor es menor a 1%, significa que estamos hablando de una falla prerrenal. Y aquí es súper importante que nos permite sugerir distintas etiologías de este fallo.
Y si el valor es mayor a 2%, estamos hablando de un daño posrenal. Otra alternativa que en la bibliografía también podría leer es la fracción excretada de nitrógeno ureico, donde lamentablemente ha sido bastante discutido su beneficio y no ha estado tan aceptado, pero para que lo puedan conocer, es que si el valor es menor a un 35%, hablamos de prerrenal, y mayor al 35% estamos hablando de renal o posrenal. Entonces no es muy claro y los puntos de corte pueden ser muy ambiguos y pueden haber unos terceros variables que puedan interferir en el real condición clínica del paciente. Cuando vemos una orina completa, que es parte del uno de los exámenes que se le puede tomar a un paciente, siempre hay que analizarlas desde arriba hacia abajo y ver cada uno de sus componentes. Lo óptimo es que la orina sea muy similar a este examen, que sea clara o amarilla, clara y amarilla, o transparente y clara, que no tenga glucosas, que no tenga proteínas. Este paciente ya tenía alguna alteración y por eso salía que era insidioso la cantidad de proteína, bilirrubina negativa. El pH siempre lo óptimo es que esté entre 4,5 a 6,5 porque la orina se logra acidificar al pasar por los túbulos y por ende eso me está diciendo que si está más elevado este valor es porque existen bacterias o algún otro componente que están modificando el pH urinario. Desde el punto de vista de la densidad, que es uno de los valores más importantes que me permite determinar cuál es la concentración de orina que se está formando, siempre lo óptimo es que esté entre 1.010 y 1.030. Y luego tenemos los otros componentes que son los eritrocitos, que es lo óptimo, que nunca hayan glóbulos rojos, que no esté cetona en la orina, ni nitrito, ni leucocitos. Entonces acá tenemos otro paciente en el cual sí ya tiene una orina alterada, vemos que está de color ámbar, ligeramente turbia, con glucosa y proteína en la orina, con un pH normal, una densidad normal, pero está con eritrocitos. Entonces esto ya nos está diciendo de que el paciente puede estar presentando algún tipo de alteración. Y uno podría sugerir dentro de los tipos de alteraciones, podría ser un síndrome nefrítico, donde tiene una pérdida de proteínas y pérdida de glóbulos rojos, y que lo podemos ver en el segmento de orina como mayor a 30 por campo, siendo que no deberían haber. A este paciente también se le tomaron los componentes de la orina y ahí es donde nosotros podemos ver y calcular el FENA o el FENU que yo le había mencionado, pero siempre hay que tratar de calcular el FENA, donde vemos las concentraciones de creatinina, proteinuria y sodio, potasio y cloro. Es súper importante de que nosotros, al hacer un análisis inicial, veíamos 500 miligramos por decilitro de proteína, pero al ser mucho más detallado el análisis ya en química en orina, cuando uno le solicita en el examen al paciente, podemos ver que el paciente no tenía 500 miligramos, porque la máquina que sensa la concentración de proteína no hace una determinación más exhaustiva, pero al ya irnos a la química aislada, podemos ver que el paciente tenía 7 gramos. Entonces, aquí sí podemos ver que el paciente tenía un síndrome nefrítico asociado a un síndrome nefrótico también, que son complicaciones de una lesión renal aguda. Acá también tenemos otra alteración que podemos ver de otro paciente, y así uno va perfilando y conociendo las distintas complicaciones. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una lesión renal prerrenal, por lo general va a ser por hipovolemia. Y a ese paciente lo que hay que hacer es volemizarlo o ajustar el volumen circulante del paciente, que se denomina VEC, volumen efectivo circulante. Y con eso vamos a poder mejorar la perfusión renal. Si el daño es renal, lo que tenemos que buscar es en qué lugar de la nefrona está el daño o en qué lugar del riñón está el daño, y ajustar o suspender fármaco y darle la medida más apropiada para su manejo. Y por último, si el paciente tiene una alteración postrenal, lo que deberíamos hacer por lo general es
eliminar el cálculo que podría haber o la obstrucción que podría haber, y con eso vamos a mejorar la eliminación de la orina. Entonces, entre cada uno de los contextos clínicos está un tratamiento y un comentario, como se puede ver en esta tabla. Por ejemplo, en el caso de la falta de volumen, lo que se sugiere siempre es el aporte de volumen, y de qué forma: con sueros cristaloides como el suero fisiológico, el ring del lactato, el cuales van a permitir volver a la normalidad la cantidad de volumen efectivo circulante. Si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, debemos mejorar la afectación en la precarga y la poscarga, y allí hay fármacos que nos permiten mejorar este contexto clínico del paciente, que es el uso de Loiec o ARA2. Si un paciente tiene una falla hepática, donde va a haber una falta en la síntesis de albúmina y el paciente va a estar con una ascitis, con un tercer espacio a nivel abdominal, en este paciente hay que suplementar con albúmina dependiendo del contexto clínico que tenga, y así mejorar el contexto que va a tener, o el uso de fármacos activos que van a generar una vasoconstricción, que es el caso del octreotide o la terlipresina. Con respecto al uso de fármacos, por ejemplo, los AINES, lo que tenemos que hacer, si vemos que es la causa de la enfermedad renal, tenemos que suspender su uso y administrar suero en el paciente. En el caso de Loiec o ARA2, deberíamos suspender su uso si es que el paciente está cursando con una hipercalemia. Si el paciente tiene una nefropatía obstructiva, muchas veces en estos casos se ocupa en una primera instancia una sonda Foley, que va a permitir la eliminación del líquido que está de la vejiga acumulada, ya que no es factible por una vejiga neurogénica la contracción de esta vejiga y la expulsión de la orina. Y así cada uno de los contextos que nos tenemos que ir fijando para poder darle un manejo apropiado. Si el paciente tiene una pielonefritis, claramente hay que tratarlo con antibiótico para eliminar el microorganismo que está afectando a este riñón. Desde el punto de vista de los fármacos propiamente tal, es súper importante reconocer de que, por ejemplo, el medio contraste va a generar una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es una de las más comunes que va a presentar un paciente del tipo de daño agudo, y que puede proliferar o generar este daño hasta por 3 semanas. Los AINES van a generar una disminución en la perfusión renal por una vasoconstricción de la arteriola aferente. Los aminoglicosidos van a generar una NTA, que es una necrosis tubular aguda. Los betalactámicos en sí, todos van a generar nefritis intersticiales. La vancomicina, una necrosis tubular aguda. La ciclovir va a ser, si es que el paciente no está suficientemente hidratado y la ciclovir está siendo administrado endovenoso, va a generar una nefropatía por cristales, por la condensación, acumulación de este fármaco en los túbulos. Los fármacos que sirven también como los inhibidores de la calcinurina para el trasplante renal también pueden generar un daño en este órgano si es que no están ajustados por niveles plasmáticos. Por lo tanto, siempre es importante estar monitorizando los niveles plasmáticos para determinar si es que estamos frente a algún tipo de alteración. Los inhibidores de la bomba de protones pueden generar nefritis intersticiales, y los Loiec o ARA2, por el efecto sobre la arteriola eferente, van a disminuir la perfusión renal, que era lo que también buscamos como efecto nefroprotector. Entonces aquí podemos ver que está la arteriola aferente, que lleva la sangre al riñón, el glomérulo, la arteriola eferente, que lleva ya la sangre de retorno a la vena renal, y los túbulos. Entonces, cada una de las fases vamos a tener la formación y la excreción de la orina. Cuando hablamos de la arteriola aferente, esta está regulada por las prostaglandinas. Los AINES lo que hacen es inhibir a las prostaglandinas. La función de las prostaglandinas en el riñón es vasodilatar la arteriola aferente.
pero al estar inhibidas se va a vasocontraer esta zona y esto lo que va a generar es una mayor presión de volumen sobre el glomérulo, generando un mayor impacto en la filtración de orina, y esto va a dañar los podocitos, que son las células funcionales del riñón, que sirven como filtrado. Desde el punto de vista de la arteriola eferente, como vemos acá, la arteriola es vasodilatada por los YECA y ARA2. Entonces, esto es lo mismo que una manguera. Cuando yo dilato la parte final de la manguera, hago que pase más flujo por acá y se devuelva mayor concentración. Mientras que si yo presiono la manguera en su inicio, cuando usted está regando, sale líquido con mayor presión, pero con menos volumen, porque está dentro de la manguera el resto del volumen. Entonces, una lesión renal aguda puede ser prerrenal, intrínseca o posrenal. En el caso de la prerrenal, siempre se va a iniciar con la volemización del paciente. En el caso posrenal, vamos a buscar las causas que pueden haber, un cálculo renal, una vejiga neurogénica, una prostatitis, y vamos a buscar desobstruir al paciente instalando una sonda Foley o un pigtail en el paciente. Y en el caso de ser intrínseco, lo más común son los daños tubulares, donde por lo general son afectados por nefrotóxicos, donde vamos a tratar de, primero, ajustar los fármacos por función renal, y en caso contrario que no se puedan solamente ajustar, vamos a suspender ante el contexto clínico. Y en el caso de las NTA, que ocurren en el 90% de los casos, vamos a prevenir en muchas oportunidades su alteración. Este es un caso clínico de un paciente de sexo masculino, 60 años, con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y fibrilación auricular, que ingresa al servicio de urgencia por un cuadro de dolor torácico irradiado brazo izquierdo y sudoración profusa. Se toma un electrocardiograma evidenciando supranivel en 3 derivadas continuas, requiriendo una coronariografía porque es alta la sospecha de un infarto con supradesnivel. Además de los exámenes de ingreso, se constata una CREA en 2,5, siendo que el valor normal va de 0,3 a 1,2. Eso puede ir cambiando dependiendo de la función del laboratorio que lo analice. Entonces, en este caso, se inicia suero fisiológico más N-acetilcisteína y al paciente se le traslada a la coronaria para hacer una intervención percutánea, que es la coronariografía, donde se pudo visualizar de que tenía en la ADA un daño proximal y por lo tanto lo que necesitaba era un stent. Acá también en la circunfleja también tenía otro daño, y cuando se le coloca el stent se mejora notoriamente el flujo sanguíneo. Pero para esto se ocupó medio contraste, que es el que permite ver estos cambios de volumen. Posteriormente la intervención evoluciona estable y se vuelve a administrar suero fisiológico 1 ml por kilo hora más N-acetilcisteína. Esto es lo que comúnmente ocurre en el manejo clínico de los pacientes, y es súper importante reconocer cómo podemos hacer un manejo apropiado de los pacientes que van a recibir medio de contraste. Entonces, los pacientes que ocupen este medio de contraste tienen un alto riesgo de generar un AKI por una NTA, como ya hablamos. ¿Y cuáles son los que más van a generar un aumento en la probabilidad de desarrollo de esta complicación? Van a ser pacientes que ya tengan una enfermedad renal crónica, pacientes que ya tengan diabetes, adultos mayores, pacientes que estén recibiendo nefrotóxico o mieloma múltiple, pacientes que ya hayan presentado alguna alteración por medio de contraste, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pacientes que reciben el medio de contraste pierden la función renal y se vuelven a normalizar a los 7 o hasta 21 días. Y esto lo vamos a ver con un incremento de los biomarcadores, tanto la creatinina o la cistatina C. ¿Por qué el medio de contraste genera este tipo de NTA? Existen distintas teorías, de las más aceptadas son 3. Una es la vasoconstricción de la arteriola eferente, otra es la acidificación tubular y tercero
es el aumento del el estrés oxidativo o la formación de radicales libres que van a generar este daño en los túbulos. Sin embargo, existen distintos tipos de medio contraste. Están los con alta osmolaridad o hiperosmolar, isosmolar o hiposmolar. Los que comúnmente se ocupan y que son los más apropiados debido a que generan un mejor contraste para el operador que está revisando la imagen son los con una alta osmolaridad. Pero lo que se recomienda en pacientes que tengan ya una falla renal es que se traten de ocupar los isosmolares. Esa es la primera consideración. Todo paciente que ya esté con un AQI, ocupar esto. Sin embargo, el contra es que los isosmolares tienen un alto costo y tienen una menor resolución a diferencia de los que son con un aumento en la osmolaridad. Entonces, ¿qué estrategia vamos a hacer sabiendo que si el paciente va a tener una lesión renal aguda para prevenir? Existen distintas alternativas, como saben acá, el uso de suero, N-acetilcisteína, bicarbonato, entre otros. Y esto, como pueden ver ustedes, esta información era de 2017 y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, donde cada vez se han ocupado distintos fármacos en pro de buscar la mejor prevención para la formación de esta falla renal. Y aquí podemos ver en este gráfico todas las alternativas que se han ocupado. Por ejemplo, en un estudio publicado en el 2017, ¿qué otras alternativas se han utilizado? Suero con N-acetilcisteína, bicarbonato solo, bicarbonato con N-acetilcisteína, ácido ascórbico, estatinas se han utilizado, furosemida y así entre otras más. Y cada una de estas evidencias tiene un nivel de soporte que las califican y los permitan seguir utilizando. Sin embargo, ya en el año 2019, en el último paper que salió publicado en el New England, se vio que, al igual como estábamos hablando, existen distintos tipos de medios de contraste, cada uno va a generar el tipo de daño que ya hablamos, y que la recomendación única que existe en la actualidad que previene la falla renal es el uso del suero. ¿Qué suero? Suero fisiológico. ¿Y cómo se administra? 1 ml por kilo hora 12 horas antes y luego 12 horas post intervención. Esto quiere decir de que si un paciente pesa 100 kilos y yo sé que mañana en 12 horas más el paciente va a ir a un escáner con medio contraste, tengo que pasarle 100 ml porque pesa 100 kilos, hora, eso quiere decir que le vamos a administrar 1200 cc previo a la intervención y luego a la intervención se le administrar otros 1200 cc para prevenir esta falla renal por el medio contraste. En caso de que el paciente no responda a nuestros manejos que vimos o su criterio, su condición clínica sea muy compleja, existen también criterios de diálisis donde por lo general van a ser cuando el manejo médico es refractario y en qué condiciones por lo general se van a iniciar la diálisis en estos pacientes. Pacientes que tengan una sobrecarga de volumen o un edema que no respondan a diuréticos, hipercalemias severas que no respondan a manejo médico, acidosis metabólicas que tampoco se puedan compensar, encefalopatía urémica, pericarditis o intoxicaciones. Estas 6 por lo general son las indicaciones de inicio de diálisis en forma aguda, no significa que el paciente va a continuar. Si el daño es tan grande y no se logra resolver, ¿podría quedar un paciente inmediatamente en diálisis? Sí, pero por lo general y la condición clínica de un paciente no llegan a ser de forma predominante a quedar en diálisis. Entonces, si tengo en este algoritmo un paciente que tiene riesgo de desarrollar una lesión renal aguda, lo que tengo que hacer es monitorizar la diuresis, la creatinina del paciente. Si el paciente ya desarrolló la lesión renal aguda, tengo que buscar la etiología y tengo que clasificarlo si es un AQI 1, 2 y 3.
y tengo que ir ajustando la medicación o suspendiendo esto mismo, y en caso de que el paciente necesite, voy a tener que llevarlo a diálisis de urgencia, tal como se puede ver acá en el algoritmo. Y este es un resumen que habla también de lo mismo. Entonces, en primer lugar, yo tengo que clasificar el tipo de lesión renal aguda que tenga el paciente en código 1, 2 o 3. Cada una puede presentar distintas complicaciones, como salen acá a mano derecha, que es súper importante que las vean. Luego tengo que ver cuál es la causa o la etiología de la función renal alterada, si es por pérdida de la perfusión renal, una obstrucción renal, un daño en el parénquima o una NTA. Y cada una va a tener un manejo apropiado. Y por último, tengo que ver la prevención o el manejo a corto y largo plazo dependiendo del contexto clínico. Esta es una diapo bastante ilustrada que presentó el Lancet en el 2018, donde, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o distintas alteraciones, se puede ver cómo puede llegar a generar una alteración en el riñón pasando por cada uno de los contextos. Por ejemplo, un paciente que tenga una baja en el débito cardíaco va a llegar a una hipotensión, la hipotensión va a activar el sistema simpático, el sistema simpático va a generar una vasoconstricción de la arteriola aferente, esto va a llevar a una disminución de la presión intraglomerular y por lo tanto una disminución en la función renal. Desde el punto de vista de los fármacos, también se ha visto y se ha podido estudiar. Claramente no existe una sola razón, pueden haber múltiples, pero por lo general puede haber que el fármaco genere una más predominante que otra o un tipo de lesión renal aguda. Por ejemplo, en el caso de los AINES, la ciclosporina, en este costado podemos ver que generan una isquemia renal y esto puede llevar a una disminución en la función renal. Otra alteración que pueden ser los YECA o los ARA2 genera una vasodilatación de la arteriola eferente. Esto puede llevar a una hipotensión. La hipotensión va a activar el sistema nervioso simpático, va a llevar a una vasoconstricción arteriolar, disminución en la perfusión intraglomerular y esto nos va a llevar a una falla renal. Entonces, distintos mecanismos y es súper importante que los vayan viendo poco a poco para que puedan determinar cómo se va a ir afectando la función renal. Esta es una información publicada en el UpToDate, donde podemos ver cuáles son las distintas sugerencias que pueden haber para el manejo, que son similares a lo que ya hemos visto. Por lo tanto, es siempre este mismo actitud o protocolo que deberíamos tener al momento de ver a qué paciente está presentando algún tipo de alteración desde el punto de vista renal. Entonces, como vimos en el inicio, un paciente que tenga un riñón normal puede tener una injuria aguda. Esta injuria puede hacerse persistente, va a disminuir la función renal, va a llevar a una falla renal y esto va a llegar hasta la muerte si es que no logramos frenar en forma adecuada su evolución. Y siempre el riñón va a llevar complicaciones y esas complicaciones son súper importantes de ir manejando, las cuales vamos a ver a continuación. Y eso es desde el punto de vista de la lesión renal aguda. Muchas gracias.